Seguimos esta lectura de la profecía de Amós, hoy en el capítulo 7, versículos del 10 al 17. En este capítulo 7, Dios le ha revelado en los primeros versículos, del 1 al 9, el juicio que ha preparado contra Israel del norte. A la muerte de Salomón, recordemos que el reino se había dividido en dos: el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte habían quedado 10 tribus y al reino del sur había quedado la tribu de Judá. Amós es un profeta del sur que ha sido llamado por el Señor y enviado al norte a predicar. Como hoy lo va a revelar, él no era pastor, él no era profeta, era pastor, y Dios lo llamó de detrás del rebaño. Pero Dios lo llama y le encomienda esta tarea: ir a anunciar en el reino del norte, donde reinaba Jeroboam, que vendría un juicio sobre la nación. Y este anuncio era una invitación también al arrepentimiento. De hecho, Dios le revela en estos primeros versículos del capítulo 7 cómo va a venir de distintas maneras este juicio: con una plaga de langostas, luego como un fuego, y finalmente cómo va a demostrarle Dios a Amós cómo este pueblo ha colmado la medida cuando utilizará aquella figura de la pared que es medida con una plomada y la encuentra toda torcida. En los dos anuncios iniciales, Amós intercede, hace de sacerdote, intercede por el pueblo. Pero en el tercer momento se da cuenta que este juicio es inminente y hasta necesario. Y es aquí cuando encontramos la reacción de este sacerdote que se llama Amasías, que es el personaje que aparece hoy de los versículos 10 a 17. Amasías es sacerdote, pero no de los sacerdotes propios que el Señor ha escogido. No pertenece a la descendencia de Aarón, que eran los sacerdotes que Dios había escogido. Es una especie de falso sacerdote, de sacerdote pirata, que había instituido el mismo rey para una religión que él se había inventado, para un Dios que él se había inventado. Supuestamente adoraban al mismo Dios, era adorar al que los había sacado de Egipto, pero no. Habían hecho su propia religión, una religión a su acomodo y un Dios a su medida. Y para eso habían instituido sacerdotes que no pertenecían a la tradición sacerdotal de Aarón. Amasías es un falso sacerdote. Es un sacerdote al servicio de una religión interesada, de una religión al servicio de un rey. Por eso es bien interesante lo que leemos. En aquellos días, Amasías, sacerdote de la casa de Dios, es decir, de Betel, donde había un becerro de oro, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amasías manda un mensaje al rey: Amós conjura contra ti en medio de Israel. La tierra ya no puede soportar sus palabras, porque así predicamos: morirá a espada Jeroboam, Israel saldrá de su país al destierro. Las palabras que anunciaba Amós y que tenían como el propósito buscar la conversión del pueblo y del rey, son ahora tergiversadas por el sacerdote. Ahora presenta a Amós no como el profeta enviado de Dios para que el pueblo se convierta, se arrepienta y vuelva al camino, sino como un enemigo del rey, uno que conjura contra el rey. Y con esto no se está oponiendo a Amós, sino que se está oponiendo a Dios. Y le está poniendo obstáculos a la palabra de Dios. Dijo Amasías a Amós, vidente, es una manera
despreciativa, podríamos decir así, de referirse a Amós como profeta. No lo llama profeta, lo llama vidente, una especie de adivino, como se referían a los paganos. Vidente, vete y refúgiate en tu tierra de Judá, en el sur. Come allí tu pan y profetiza allí. Tú no eres de acá, tú eres de allá, ve a hacer tu trabajo allá. No vuelvas a profetizar en la casa de Dios, en Betel, porque es el santuario real, el templo del país. Miren que habla el santuario real, no el santuario de Dios. Es el santuario del rey, es la religión del rey. El santuario del país no es la nación que el Señor ha liberado. Esto es lo que se llama oponerse a Dios. Esto es lo que se llama poner trabas a Dios. Tal vez no te descubres como Amasías, ni yo, pero muchas veces nosotros sí somos como Amasías. También le ponemos obstáculos a la palabra de Dios. También impedimos que la palabra de Dios, que quiere tocar el corazón de los otros para que se conviertan, nosotros ponemos obstáculos. La malinterpretamos. Ponemos obstáculos a los mismos predicadores, a los profetas. Tal vez Dios quiere llegar a tu familia, a tu casa, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Tal vez el Señor quiere llegar a los tuyos, a tus amigos, a tus vecinos. Y sin saberlo eres Amasías. Sin saberlo soy Amasías, poniendo obstáculos a la palabra de Dios. Y eso en el Nuevo Testamento el Señor lo va a llamar pecado contra el Espíritu Santo. El único pecado que no se perdona. Respondió Amós: no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amós responde: yo no soy profeta porque quiero. Esto no es una profesión. Si habláramos de profesión, de oficio, yo tenía un oficio, era pastor, era agricultor, cuidaba ovejas, cultivaba higos. Eso era, y estaba bien allá, en mi pueblito, pero el Señor me llamó, Él me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza. Contrario a Amasías, que opone resistencia a la palabra de Dios, dice que Amós se dejó tomar de esta palabra y abandonó todo y se fue a cumplir la encomienda de Dios. Dejó su tierra, dejó su familia, dejó todos, expuso su vida para ir a predicar al reino del norte, a sus hermanos del norte, que necesitaban escuchar una palabra que les advertía del terrible e inminente juicio que vendría sobre ellos si no se arrepentían. Y ahora escucha la palabra del Señor. Ahora se viene una palabra contra Amasías. Esta actitud resistente de Amasías, esta actitud obstinada de Amasías tiene consecuencias. Y dice: y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra la casa de Israel, no prediques contra la casa de Isaac. Tú estás poniendo obstáculos a la palabra. Tú estás poniéndole trabas a la profecía. Pues bien, dice el Señor, tu mujer será deshonrada en la ciudad. Tus hijos e hijas caerán a espada. Tu tierra será repartida a cordel. Tú morirás en tierra pagana. Israel saldrá de su país al destierro. El primer signo de que mi palabra se cumplirá, dice el Señor por boca del profeta Amós, es tu propia destrucción y la destrucción de tu casa. Tu mujer, que es el amor, donde has puesto tu amor, donde has colgado tu amor, va a ser deshonrada. Lo que es para ti la honra va a ser deshonrada. Tus hijos, que hablan de la prolongación de tu existencia, van a desaparecer, caerán a espada. Tu tierra, que es el signo de la libertad, lo vas a perder. Y tú mismo
no morirás en esta tierra, sino en tierra extranjera. Tú te convertirás en el signo de que la palabra de Dios se cumple a pesar de los obstáculos. Tú, el obstáculo, serás el signo del que la palabra de Dios se cumple. Es una palabra fuerte, hermanos. Y es una palabra que tiene que ver con nosotros no para asustarnos, porque ya nosotros hemos pasado por el juicio. Nosotros ya hemos enfrentado el juicio. Y ese juicio fue la tarde del Viernes Santo. Ese fue el juicio. Y en esa tarde fuimos enjuiciados todos. ¿Y sabes quién murió por ti y por mí? Jesucristo en la cruz. Tú y yo debíamos estar en esa cruz. Pero el Viernes Santo, ese Viernes Santo, cuando vino el juicio sobre la humanidad, sobre el mundo, a nosotros nos tenía que pasarlo de Amasías. ¿Y sabe quién ocupó ese lugar? Jesucristo. Lo ocupó por ti y por mí. Este juicio ya ha venido. Tú y yo no esperamos un juicio de condenación, pero esperamos un juicio en el cual nosotros seremos confrontados en el amor. Entonces, sí, somos salvos, pero ¿cómo estamos viviendo esa salvación? ¿Cómo estamos acogiendo esa salvación? ¿Cómo estamos nosotros viviendo esa experiencia de salvación? Él nos habla de perdón, de compasión, de misericordia. Él sabe que lo que necesita el hombre es ser salvado del pecado. Hoy nos lo deja claro el Evangelio de Mateo. Le traen un paralítico, llevado entre varios. Y lo que él vio que necesitaba era perdón. Por eso dijo, tus pecados te son perdonados. No dijo, empieza a caminar. No, tus pecados te son perdonados. Y ese paralítico he sido yo. Ese paralítico he sido yo. El Señor me ha perdonado. Y me ha perdonado en la cruz, cuando ha dicho, no le tengas en cuenta este pecado. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y ha muerto por mí ahí en esa cruz. Ahí me ha perdonado. Pero yo creo en ese perdón, lo acepto